Bienvenidos a PAE. En esta serie de pequeños videos, como ya hemos visto anteriormente, vamos a ver cómo embolillar una memoria MMC 169 y 153. Acá está un kit de herramientas básicas. Este es un porta memoria y stencil magnético, estaño en pasta, flux, alcohol isopropílico, los adaptadores de altura para el soporte magnético. Acá tenemos otro stencil manual. También vamos a hacerlo con el embolillado para que vean la diferencia. Bueno, después tenemos Bruselas representativa. Yo puse dos. Cada uno usará la que más cómodo le quede. Una espátula, un pincel para poner flux sobre la memoria. Los dos suplementos para la base, para que la altura de la MMC nos quede al ras. Una espatulita amagnética que viene con el soporte. Este soporte tiene la particularidad que tiene un imán y eso nos va a mantener puesta la memoria acá y el stencil arriba va a hacer que el stencil se mantenga fijo. A diferencia de que lo vamos a tener que tener con una brusela y poner algo debajo de la memoria para que no se nos corra. Y no vamos a poder dejar de mantener la brusela y el stencil fijo hasta que hagamos el primer embolillado. Básicamente con esto que tenemos acá vamos a poder embolillar una MMC como esta que está acá. Esta es una 153. La diferencia entre 153 y 159 son estas perforaciones que ustedes ven acá. Es la cantidad de puntos de contacto. Esta es una 153 más estos contactos que terminan siendo 169 si le sumamos. Y esta sería una 153. Así que ahora vamos a ir haciendo una serie de videos cortos y vamos a ir dando unas recomendaciones básicas para que puedan realizar el embolillado y no tengan ningún inconveniente. Bueno, acá tenemos la memoria 153 que sacamos de una placa. Lo que vamos a hacer primero es proceder a limpiar. Así que vamos a poner bastante flux. Sean generosos con el flux. Y lo primero que tenemos que hacer es restañar una buena bolita de estaño y la deslizamos por toda la memoria. Limpien el soldador con la punta de un trapo, saquen el excedente y con una buena cinta de soldar, tiene que ser de calidad la cinta de soldar, muy suave, la van a apoyar sobre la memoria. Fíjense que la memoria está suelta, o sea que no estoy realizando presión sobre la memoria, y la van a ir deslizando hasta que noten que esté bien limpio todos los pads de conexión. Nosotros vamos a tener que volver a restañar ahí o embolillar, entonces asegúrense que quede bien limpio. Una vez que le pasamos la cinta, una bateíta, ténganse a mano como esta, la ponen adentro de la batea, bastante alcohol isopropílico, guárdense un pincel para tal fin, traten de no darle otro uso al pincel, eso nos va a evitar llevar contaminantes de un lado a otro. Y una vez que esté bien lavada,
y corroboramos que estén bien limpios los pads. Ahí, como pueden ver, no se llegaron a limpiar bien. Ahí, justo ahí. Así que ahora la voy a volver a limpiar y una vez que esté lista, vamos a proceder al embolillado. Algo importante. eh, Necesitamos de un microscopio o una muy buena lupa, aquel que no tenga microscopio, para poder realizar esto. Fíjense que esta es la punta de la brusela. Estamos hablando de 0.15. Otra cosa que notamos la diferencia, lo que están viendo ahí es el stencil que va en la base magnética. Abajo está el stencil manual que viene sin base. Fíjense la diferencia entre las paredes de las perforaciones. Hay una diferencia. Entonces, a la hora de comprar un stencil, fíjense la diferencia. ¿La ven? Es importante. Eso nos va a ayudar con el estaño en pasta. Así que a tener en cuenta. Lo que sí, un, un microscopio, y con un microscopio, una estación de soldado que tenemos acá. Yo uso esta, la Jackson, la uso diariamente. Anda muy bien, así que con esto y un soldador y la herramienta mostrada anteriormente, estamos en condiciones de embolillar una MMC. Bueno, ya tenemos la memoria limpia. Lo que vamos a hacer ahora es embolillarla con este stencil. Este no tiene soporte magnético, nada. Lo que ven acá, con esto van a tener que trabajar. Yo les recomiendo, en este caso yo estoy usando una brusela larga y fíjense, una depresión sostenida, y lo que hice fue con un plástico trabarla para no tener que estar trabajándola desde acá, y eso me permite solamente hacer presión con la mano y no tener que estar controlando la abertura de la brusela. Fíjense que yo la puse de manera tal que me dé justo sobre la memoria. La brusela es mejor apoyarla sobre el plano, sobre la parte plana de la brusela. Se puede trabajar así, pero fíjense que vamos a hacer presión sobre dos puntas, es probable que se nos corra, así me parece mucho más cómoda para trabajarla, sobre ese plano. ¿Ven? Ahí está, tengo otra memoria acá. Así que bueno, después cada uno se irá a ir acomodando de acuerdo a sus habilidades. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener la espátula ya preparada con muy poquito estaño en pasta. Es muy poquito lo que lleva. No la carguen demasiado porque después van a tener que sacar el sobrante. Y bueno, lo que sigue es lo siguiente. Vamos a poner un paño, un trapo debajo de la memoria. Eso nos va a evitar que la memoria se deslice y no va a producir una especie de amortiguación cuando le pongamos el stencil. Le vamos a poner muy poquito flux con el pincel. Esto es mucho ya, me estoy excediendo, así que lo que pueden hacer con el dedo, le sacan ese excedente. Ahí. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es ubicar el stencil sobre la memoria. Fíjense que ahí hay un punto que está desplazado. Todas las memorias lo tienen.
al menos los de esta serie, y eso nos va a indicar la posición del stencil. Entonces, una vez que ponemos el stencil, tenemos que buscar la alineación lo más perfecto posible. Lo alineamos con las manos, ahí, lo más justo posible. Es probable que yo tengo la cámara un poquito de costado, así que pueden estar viendo en ángulo, pero yo estoy viéndolo de frente al monitor. Ahí estaría, ahí sería la posición perfecta. Sin soltar el stencil, apoyen la brusela, le hacen una leve presión, y lo que van a hacer ahora es empastar, lo que se llama empastar. Vamos a tapar bien todos los agujeritos que tenemos. Ahí. Lleva tiempo, tengan paciencia, pero sale y sin problema. Después vamos a ver más adelante cómo soldarla y desoldarla de la placa, pero es un proceso más sencillo. Ahí está. Una vez que están todo tapado, limpien la espátula, saquen lo que más puedan de excedente, que se vean los lugares entre perforación y perforación. Traten de limpiar lo mejor que puedan. Y ahora lo que van a hacer es, yo tengo la máquina de aire caliente con pico, con un pico proyección. La tengo calibrada en 3 el aire y la tengo a 400 grados. Entonces, ahora le vamos a dar un poquito de calor, suave desde lejos, para que se temple un poco el stencil. Y después sí, se lo arriman un poquito más y van manteniendo hasta que ven que se van a empezar a formar de a poco las bolitas. Ténganle paciencia, ahí está. Y una vez que el proceso arranca, prácticamente no se detiene, lo van llevando con mucha suavidad. Y ahí estaría la primer pasada. Una vez que se solidifica, ya pueden aliviar un poquito la presión. El stencil no se les va a correr. Saquen los restos que andan por ahí. Ahí ven, hay restos, porque eso se le puede trabar después en la segunda empastada y les va a molestar. Limpien con el trapito que ya tienen abajo de la memoria. Y lo que van a hacer ahora es lo siguiente: van a recortar, vamos a recortar todo el sobrante. Y eso, una vez que recortemos todo el sobrante, ahí vamos a poder ver bien cuál es la que nos faltó estaño y cuál está bien. Se recomienda hacer 3 pasadas, pero bueno, eso lo van a ir viendo de acuerdo a cómo una vez recortado nos vamos a dar cuenta a cuál le falta y a cuál no. Ahí estarían recortadas. Vamos a sacar el estaño que acabamos de cortar. Limpien la punta de la brusela, ya lo pueden
soltar al stencil, no se le va a mover porque la memoria quedó clavada con sus bolitas. Vuélvanlo a poner al stencil y fíjense que voy a cambiar de herramienta. Fíjense que ahí algunas le falta y otras tienen más. Entonces, acá a esta también le falta un poquito, acá también. Y eso hay que acomodar. Para eso lo que vamos a hacer es la segunda pasada, que es exactamente igual que la primera. Cargamos la espátula, volvemos a pasarle estaño. Van a ver que en algunos entra más, en otros entra menos. Bueno, vamos a acomodar esa diferencia porque esa diferencia después es la altura de las bolitas, y a la hora de soldarla en la placa, si las alturas están iguales, va a ser mucho mejor. Fíjense, ahí está. Voy a limpiar la espátula un poquito. Vamos a sacar el excedente. Eso lo pueden sacar, el excedente lo pueden sacar con algo que es bueno y que no deja pelusas. Es el papel de cigarrillo o el papel que viene para armar cigarrillo. Ese es bueno. Así que bueno, ahí tenemos la segunda pasada. Esta sería la segunda pasada de estaño. Ahora vamos a formar las bolitas, las vamos a recortar y vamos a ver cómo nos queda la altura. Si vemos que todas las bolitas se recortan y quedan todos los lugarcitos llenos, quiere decir que ya con esta segunda pasada estaríamos terminando nuestro embolillado. Ahí se van formando, ¿ven? Una vez que agarra temperatura, es bárbaro. Ahí está. Yo diría que con esta pasada ya quedaría lista el embolillado. Bueno, después de la segunda pasada vamos a recortar, y cuando recortemos vamos a notar que quedaron todos los lugares completos y no nos sobra ni nos falta en ningún lugar. Eso, recuerden, es muy importante porque eso nos va a dar que todas las bolitas tengan la misma altura. Recorten bien. Esto es un trabajo para hacerlo tranquilo. Si quieren hacerle la tercera pasada, no hay ningún problema. Limpian bien y le pueden hacer una tercera pasada perfectamente. Eso queda después de acuerdo a cómo ustedes se sientan más cómodos. Si quieren hacerle 2, 3, yo he hecho 3 pasadas generalmente, pero bueno, con 2 esta parece que quedó bastante bien. Así que bueno, con 2 pasadas, retiren siempre, acuérdense de esto, retiren todos los excedentes, esto que ven acá, sáquenlo. Entonces ahora lo que vamos a hacer para terminarla es poner un poquito de flux. Ya están todas recortadas a la misma altura. Y vamos a volver a hacer que se formen esas bolitas. Y ya con esta pasada dejaríamos listo el embolillado con lo que es stencil manual.
el aire caliente, ahí va, manéjenlo a su gusto, pero que sea suave, que no la hierva la bolita y no la explote. Bueno, ahí tenemos la memoria embolillada, fíjense. Lo que sí, cuando terminan de hacer la última pasada, aprovechen, levanten el stencil cuando está caliente, la dejan que se solidifique la bolita y ahí automáticamente levantan el stencil, entonces no se le va a pegar. Si no, van a encontrar que el stencil se le pega por el flux que le pusimos previamente al embolillado. Ahora vamos a ver cómo quedó este embolillado con stencil manual. Yo creo que quedó bien, así que vamos a dejarla que se seque un poquito. Ahí van a ver que se está secando el alcohol. Vamos a soplarlo un poquito con aire caliente para que se seque más rápido. Y ahí van a ver cómo quedó. Ahí les bajo un poquito la luz para que puedan apreciar un poquito mejor lo que hicimos recién. Acá pueden ver, bueno, la parte de arriba siempre se va a salir un poquito de foco. Ahí tienen ya el embolillado. Esta memoria hay que lavarla bien otra vez. Fíjense que por ahí quedan algunos restitos de flux en la base de las bolitas. Así que una buena limpieza con alcohol isopropílico en la batea, un poquito de flux y ya está lista para soldar en la placa. Bueno, vamos con el segundo caso, que sería con el stencil y la base magnética para poder embolillar. Esto es muchísimo más práctico. Tenemos acá un alojamiento donde va a entrar para distintas medidas de memorias. Tenemos el alojamiento, acá tenemos los suplementos para que la memoria nos quede bien al ras. Después el stencil va a apoyar acá arriba, entonces eso estos suplementos nos va a permitir que la memoria no nos quede abajo de este talón que hay acá. Ahí hay un talón, que es donde calza la memoria. El proceso de estañado o de embolillado es exactamente como lo vimos anteriormente. La ventaja de esto es que no hay que presionar con la brusela, no hay que usar un trapo para que la memoria no se deslice. Acá prácticamente está pensado para que nos sea mucho más cómodo el trabajo. Para el caso de la memoria que estábamos viendo, tengo que suplementar acá, porque si no la memoria me va a quedar mucho más abajo. Esto se monta así, es pero muy sencillo. La memoria calza, tiene que calzar perfecto en su lugar. Ahí está perfecto. ¿Ven? Bien al ras. Ustedes pasen el dedo por acá y la memoria va a quedar, no va a haber ningún talón, ningún borde, nada. Tiene que quedar bien al ras. Una vez que está la memoria montada, previamente, como le dije, se le pone muy poquito flux, se monta el stencil arriba. El stencil también tiene su calce y ahora va a la base magnética. Y ahí el stencil
quedó atrapado con el imán que está sobre la base. Ahora van a ver en el microscopio que ya me quedó inclusive centrado. Miren, ya está centrado, listo para estañar y embolillar. Bien, acá tenemos la memoria puesta en su lugar, en la base magnética, así que vamos a embolillarla. El proceso es muy similar al anterior, a diferencia que no vamos a tener que tener problemas de posicionado de stencil y ese tipo de cosas. Le vamos a poner el stencil, van a ver que el imán lo atrae hacia la memoria. Tenemos que asegurarlo que calce bien, corroborar que quede centrado, siempre queda centrado. Y lo que vamos a hacer, lo siguiente es estañar, igual que como estañamos la vez anterior, en el video anterior, pero necesitamos nada más que una mano, no necesitamos tener con la brusela ni el posicionamiento, nada. Solamente lo único que hacemos es ponerle estaño, rellenar de la mejor manera posible. Si quieren ese excedente, lo sacan o con un papel de cigarrillo o simplemente pasan al dedo. Sí les recomiendo, que me sucedió cuando el ambiente estaba muy frío, el stencil es metálico, por ende cuando el ambiente está muy frío, la disipación del stencil es muy poca, por ende va a tender a curvarse y por ahí en algún momento se le aglobe. Por ahí yo recomiendo entibiar desde lejos con la pistola de calor, entibiar un poco la zona para que el gradiente térmico no sea tan brusco y eso nos haga pandear el stencil. Si no, lo tienen con una brusela desde afuera hasta que tome temperatura y funden el estaño. Una ventaja de esto es que la brusela se atrae al imán. Desventaja es que si acercamos mucho la pistola de calor, se nos va a venir el stencil encima de la pistola porque tiene bastante poder el imán. Así que bueno, el proceso después es como ya lo vimos anteriormente. Entibiamos. Acá solamente la brusela es como soporte hasta que se caliente el stencil. Ya en la segunda pasada no lo van a necesitar. Les recuerdo, eso si el ambiente está muy frío. Si el ambiente está cálido y las temperaturas no hay tanta diferencia de temperatura, no van a tener problema. A mí me sucedió en invierno, así que bueno, ahí se están formando las bolitas. Fíjense que son mucho más pequeñas porque el espacio entre bolitas es mayor. Y ahí ya tenemos una pasada completada. Volvemos a repetir el proceso como la vez anterior, pero acá sin brusela, con las manos libres, y van a ver que el recorte es mucho menor. Vamos a recortar todas las esferas para que queden al ras. Ahí ya pueden ver que hay algunas que le faltan. Entonces vamos con la segunda pasada de estaño, rellenando bien. Algunos secan el estaño, le sacan ese excedente de flux que tiene en una servilleta. Lo que eso va a hacer es que entre más cantidad de estaño en proporción, pero van a tener que darle mayor cantidad de calor.
así es mucho más suave el calor que se le aplica, dejándolo en su, como viene en el envase. Sí, por ahí vamos a tener que realizar más pasadas. ¿Ven? Ahí ya completé la segunda pasada. Y fíjense que en algunas entró y en otras no. Ahora vamos a darle calor directamente sin la brusela. Vamos a volver a formar la segunda pasada. Y así hasta que concretemos y completemos toda la esfera y que nos queden todos de la misma manera. Ténganlo al stencil con la mano, por las dudas, porque por ahí se van a olvidar, van a arrimar mucho la pistola de calor y se le va a ir el stencil encima de la pistola de calor. Eso ya me ha sucedido, así que tengan cuidado con eso. Ahí está. Ahí se formaron. Perfecto. Es mucho, mucho más amigable este stencil. Y ahora lo que vamos a hacer, de vuelta, vamos a volver a recortar. Fíjense ya cómo se va completando. Fíjense que ya en el recorte se nota que a la segunda pasada quedaron todas completas. ¿Tienen dudas? ¿Quieren hacerle otra pasada? Ningún problema. Le vuelven a pasar estaño, vuelven a formar las bolitas y no va a haber ningún problema. Después de que vuelvan a recortar para dejar todas a la misma altura, pongan un poquito de flux con el pincel, vuelvan a formar las bolitas y si el stencil se queda, si la memoria se queda pegada al stencil, que suele suceder, entibienla un poquito con la pistola de calor y la memoria sola se va a desprender del stencil. Eso es porque le queda flux abajo que pusimos previamente y el flux tiene particularmente cuando le damos temperatura queda pegajoso, se adhiere bastante. Una vez que realizamos las pasadas, las esferas están completas, recortamos. Si quieren pueden sacar el stencil después de recortar, ahí las tienen recortadas, y con un poco de flux y calor van a formar las bolitas directamente afuera. Van a ver que se van a ir poniendo brillosas y se van a formar directamente sin el stencil y van a quedar todas a la misma altura. Ahí ven, ¿la ven? Y ahí quedaron exactamente todas a la misma altura, bien formada la esfera y sin el stencil. Eso es a gusto de cada uno. Depende la técnica. Yo generalmente recorto la esfera, la formo con el stencil y después saco el stencil. Pero bueno, en este caso si quieren, después de recortar, pueden sacar el stencil, que puede que resulte más fácil sacarlo cuando las esferas están recortadas. Entonces, después la vuelven a poner en su lugar o arriba de un paño, bastante flux, y con la pistola de aire calor pueden volver a formar la esfera tranquilamente. No van a tener ningún problema. La aplicación de la técnica y de las herramientas queda a criterio y a comodidad de cada uno. Cada uno modificará y usará la herramienta que crea que le son más amigables, por decirlo así. Así que bueno, espero que les guste, espero que lo practiquen. Es muy sencillo.
Las primeras veces hemos tropezado como todo, pero bueno, con práctica esto es solamente práctica. Con práctica van a ver que es muy, muy, muy sencillo, algo que parece difícil, van a ver que es súper, súper fácil hacer.